Mi nombre es Sergio Iván Mejía Vargas. Yo soy estudiante de licenciatura en matemáticas. A continuación les voy a presentar a mis entrevistados Marlon Andrés Cáceres y Ángela María Vargas, que me colaboraron en el proceso para definir qué concepciones tienen acerca de cultura política y cómo la ven reflejada en su entorno. Entonces demos paso a las entrevistas. Gracias. Buenas tardes, nos encontramos con el joven Marlon Andrés Cáceres. Él es estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la UCC. Eh, en esta tarde pues nos aqueja el tema de la cultura, de la política y cómo lo ven cada uno de los integrantes del barrio Prado de Villanueva de Piedecuesta. La primera pregunta que le hacemos, ¿cómo está Marlon? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Eh, la primera pregunta sería, ¿qué entiende usted por cultura? Bueno, cultura es como el grupo de características que tiene cierto grupo de una sociedad que los hace reconocerse frente a las otras, claramente, como se puede ver en nuestra área en Colombia, que tenemos una cultura específica, un pensamiento, una forma de vivir, y eso es diferente a la cultura de un país como Ecuador o Venezuela, porque cada uno tiene cierto grupo de características que nos hacen únicos y diferentes a los otros. Vale, vale, muy bien. ¿Y usted qué entiende, ya de pronto alejándonos un poco de cultura, sino metiéndonos ya con qué entiende usted por política? Política es eh, el conocimiento que se da en un estado específicamente sobre las leyes y la forma de gobernarse ese estado. Por ejemplo, que se crean grupos a favor o en contra de la política o las leyes del país, y estas leyes hacen de que los ciudadanos nos acogemos a ellas y tenemos que trabajar en beneficio a ello, ¿no? Dado que pues si no lo hacemos estamos en contra de ellas. Vale. Y ahora, adecuando los dos conceptos o reuniendo los dos conceptos, ¿usted qué diría o qué entiende por cultura política? Por cultura política sería como la unión de del pensamiento de un grupo, en este caso una comunidad o un país como lo es Colombia, con las leyes que se rigen. Entonces lo que hace este grupo es acogerse a esas leyes y tener un pensamiento de que, bueno, si voy a hacer tal cosa, esto va en contra de las leyes de mi país o esto va a favor de mi país. Entonces es como adecuarse a ese pensamiento como tal y actuar en beneficio propio de una comunidad. Vale, muchas gracias. Bueno, Marlon, continuando con la siguiente pregunta, ¿usted cómo ve reflejada esa misma cultura política en su entorno? Bueno, en un país como Colombia, todos estamos inmersos en la política, lo que queramos o no, estamos siendo parte de eso tanto en el pensamiento como en el actuar, porque todos los días usted está defendiendo sus puntos de vista, su, su ciudadanía, su nacionalidad, por así decirlo, en los distintos ambientes. Entonces, digamos, acá en Colombia hay tantos grupos políticos y se genera una cultura tan grande con estos grupos políticos que cada uno quiere pues dominar el territorio, ¿no? Obviamente. Eh, la idea de ser parte de la política o de tener una cultura política es tomar buenas decisiones que no sirvan solo en beneficio propio, sino en beneficio de los demás, para que esto sea una sociedad que pueda salir adelante eh, utilizando la cultura y la política de la mano. Buenas tardes. Nos encontramos con la señora Ángela María Vargas Calderón. Ella es madre comunitaria en el barrio de Prados de Villanueva, en el sector de Piedecuesta. Y pues hoy nos aqueja una pregunta muy importante, la cual es, ¿qué es cultura para usted? ¿Qué significa la cultura para usted? Bueno, para mí la cultura son como las tradiciones, las costumbres de cada región, los comportamientos de pronto, la cultura también puede ser los ritmos,
las comidas, el dialecto, todo eso puede ser cultura de cada región que conforman un país. Vale, vale, muy bien. Y ya esto, cambiando el concepto, ¿qué opina usted acerca de la política? ¿Qué es para usted la política? La política es como el saber elegir. Para mí, entiendo política, pues la gente que quiere o desea de pronto hacer algo por un pueblo, por una nación, y nosotros como personas del común, las que elegimos, y saber pues a quién elegir. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué significado tiene usted o qué concepto tiene usted acerca de la cultura política? Pues para mí la cultura política creo que es defender nuestros principios que vienen de tradición, eso sí, con un concepto claro de honestidad para poder formar una democracia buena sin llevarnos a las masas o a la cantidad de gente que quiera convencer por cosas que de pronto no van con nuestros ideales. Bien, de acuerdo a eso que usted me menciona, ¿será que en la cultura actual o en su entorno usted ve que se vea reflejada la cultura política? Pues para mí no, porque ahorita la gente va es por un cargo, va es por quien tiene más votos y poder ganar, y el soborno, y ya no hay una sana elección de los integrantes que van a ayudar a regir este país. Bueno, muchas gracias por su disposición y su tiempo para la siguiente entrevista. Hasta luego. Bueno, teniendo en cuenta las entrevistas realizadas a Marlon y a Ángela acerca de pues el tema de cultura política y de cómo se ve reflejada en nuestra sociedad actual, en nuestro entorno actual. Sin embargo, pues resalto el valor que le dan a la cultura porque tienen una concepción clara de lo que es cultura. Primero, pues Marlon hace referencia a los grupos con características específicas, y cuando hablamos de grupos con características específicas, él hace mención a que eso nos diferencia de los demás, por lo tanto tenemos que referirnos inherentemente al documento de Gilberto Jiménez, en el cual habla de cultura e identidad. Precisamente si nosotros tenemos unas características, ¿sí? Eso nos hace diferentes a los demás y eso nos da una identidad de que nosotros tenemos ciertas pautas. Lo mismo pasa con Ángela. Ángela hace una aproximación diciendo acerca de las tradiciones y costumbres. Si nosotros revisamos el documento de Peschar, pues él nos habla acerca de que precisamente la cultura son todas esas costumbres, ritos, normas, creencias. Entonces el concepto está muy de la mano con la parte teórica, ¿no? Ya si nos vamos a la parte de la política, pues Marlon, por ejemplo, hace una aproximación a que el concepto de política pues va muy de la mano con la organización social, de cómo está organizado ese Estado y cómo, de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a los intereses, se va organizando ese Estado. Y Ángela hace una diferenciación entre lo que es un líder político o las funciones que tiene un líder político a las funciones que tiene de pronto un ciudadano convencional, que no está nada errado, nada esquivo de la realidad, pero sí de pronto hizo falta, ¿sí? De pronto contrastar con lo que menciona Álvaro Díaz Gómez, que pues hace referencia a los mecanismos de participación que hay en la sociedad. Precisamente esos mecanismos son los que permiten que haya un procedimiento y una legalidad o un debido proceso en la interacción política, en la interacción social.
Entonces, ninguno de pronto no tienen que de pronto decir las frases textuales, pero sí de pronto referirse de pronto al voto, de pronto a la tutela, que son mecanismos de participación en los cuales pues la sociedad elige o la sociedad manifiesta su inconformidad conforme a algo, de pronto las protestas, ¿sí? Bueno, continuando y dando como una pequeña conclusión acerca de la temática a trabajar, siento que es necesario seguir incentivando la cultura política, porque aunque hay cultura política en nuestra sociedad, es necesario que la participación en eso, en esta temática, no sea de unos pocos, sino sea de todos, es decir, que se desarrolle verdaderamente el sentido de participar de todos los movimientos que ocurren en nuestro país, a nivel local, a nivel departamental y a nivel pues nacional. Y siento que es bueno que la gente participe, porque esto genera medidas y hace que se movilice y se generen cambios, ¿ya? Entonces, esta intervención me permite deducir que las personas deben empezar a inquietarse por el problema, a participar por medio del voto, por mecanismos como la tutela, como las manifestaciones. Todo ello ayuda y construye sociedad, y en este sentido nosotros lo que generamos es desarrollo social y proyección social. Y a veces la gente se queja porque se toman las mismas decisiones o se hacen las mismas cosas siempre, y no se da cuenta que de pronto en parte es porque esa persona no ha ejercido su derecho como ciudadano a inquietarse por el problema y a manifestarse en contra de muchas de las decisiones que se toman en el país. Gracias.